¿Cómo se define una integral triple? Hasta ahora nos hemos limitado a definir integrales simples de curvas fundamentales como esta a través de la suma de rectángulos por las sumas de Riemann. O definiendo regiones rectangulares en este caso para representar un área y asignar particiones. Comencemos ahora con una caja rectangular justo como el que voy a mostrar a continuación. En este caso tenemos una integral triple y vamos a comenzar con una partición de volumen. Iniciamos con una caja, justo como la que tenemos acá, y vamos a ir partiéndola en segmentos rectangulares cada vez más y más pequeños. A medida que nosotros vamos partiendo más rectángulos, obtenemos un valor cada vez más preciso del volumen de la caja. Sin embargo, para hacer esto un poco más fácil, podemos definir una integral triple justo como en los procedimientos anteriores que ya hemos trabajado. Comencemos definiendo ahora lo que es un paraboloide para poder ver el ejemplo de aplicación de los conceptos previamente vistos. Como pueden darse cuenta, es una superficie tridimensional. Comencemos definiendo la superficie. Primero trazamos una recta vertical, en este caso como la flecha, y definimos ahora la ecuación del paraboloide. Despejamos para z y obtenemos lo siguiente. Podemos darnos cuenta que aquí tenemos dos raíces. Para el límite inferior tenemos que es la raíz negativa de z, es decir, la curva en la parte inferior, y para el límite superior, la parte de la raíz positiva. Si les cuesta visualizar esto, tenemos la siguiente figura, donde lo representamos en el plano ZY. Entonces, aquí podemos ver que con una recta vertical que corta en los puntos de intersección, podemos encontrar los límites de integración de la superficie. Ahora, si hacemos algo similar, pero en el plano XY, tenemos una parábola y una recta y igual a 4. De aquí podemos darnos cuenta que el límite inferior, en este caso es y igual a x al cuadrado. Mientras que, para el límite superior, tenemos que es la recta y igual a 4. En el caso de los ejes en x, tenemos que sus límites para el eje x es menos 2 a 2. Debido a que es difícil trabajar esta integral, utilizando coordenadas cartesianas, vamos a ubicarnos en el plano XZ y vamos a analizar la circunferencia que se puede visualizar viendo el paraboloide de forma lateral. Nos damos cuenta que tiene radio 2. Si se dan cuenta, la integral es horrible. Entonces lo que vamos a utilizar es coordenadas polares. Aquí es importante recordar que para el valor de x esto es igual a r por coseno de teta, mientras que para y es r igual a seno de teta. Modificamos la integral y tenemos esto. Si la desarrollamos, llegamos al resultado, es decir, esto de aquí. Entonces, si se dan cuenta, es una integral doble junto con una dimensión adicional. En este caso, para obtenerla en 3D. Ahora, para poder trabajar con elementos en coordenadas cilíndricas y esféricas, necesitamos identificar los diferenciales de volumen. En este caso tenemos el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas, el cual lo podemos ver como un pequeño elemento diferencial de cilindro. Si modificamos la expresión, tenemos esto, obviamente considerando un volumen infinitesimal. Ahora en coordenadas esféricas tenemos lo siguiente. Si se dan cuenta, es un segmento volumétrico diferencial de esfera. La expresión se ve así, pero para considerar un elemento de volumen completo ya infinitesimal es esto. Ahora vamos a trabajar con coordenadas cilíndricas. En este caso vamos a representar un cilindro, porque muchas veces es difícil integrar en coordenadas cartesianas, entonces utilizamos esto. Podemos darnos cuenta que los ejes x y y corresponden a coordenadas polares, mientras que añadimos ahora una altura z. Si queremos encontrar el valor de r y θ, tenemos que usar alguna de las expresiones que se muestran aquí. Podemos darnos cuenta que aquí tenemos un ángulo de 0 grados, un punto z arbitrario que en este caso estoy colocando a una altura 3 y un radio 2. En este caso los elementos que tenemos aquí es el ángulo, la altura del cilindro y también el radio, representado como una línea verde. Ahora desarrollamos la integral. Para ello nos ubicamos en el plano XY, donde podemos ver el cilindro desde arriba. Si nos damos cuenta es una circunferencia de radio 2. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Primero escribimos la integral triple. Posteriormente resolvemos para r y el diferencial r. En este caso obtenemos el siguiente resultado. Posteriormente desarrollamos la parte del diferencial de θ. Y finalmente la parte de la altura. En este caso queda así. Multiplicando todo esto nos da el resultado final que corresponde a 8π. Entonces ese es el volumen del cilindro.
Ahora veamos qué pasa con coordenadas esféricas. En este caso ya estamos trabajando en una geometría más complicada. Como podrán darse cuenta, ya tenemos una esfera. Vamos a usar esto como base porque es importante. Aquí tenemos las ecuaciones que vamos a utilizar para transformar de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. Recordemos que estamos considerando ahora una geometría distinta. Entonces, por esa la forma de estas ecuaciones. Si se dan cuenta, para calcular el valor de z, ahora cambia las cosas porque básicamente estamos viendo una proyección del vector que se traza desde el origen hasta un punto en la superficie de la esfera. Entonces, para calcular el valor de ρ, simplemente aplicamos teorema de Pitágoras en 3 dimensiones. Cada una de estas variables nos representan las coordenadas. Podemos darnos cuenta que tenemos una distancia al origen, el ángulo del eje z, también conocido como ángulo azimutal, y el ángulo de θ en el plano XY. ¿Y cómo rayos se resuelve esta integral? Bien, comencemos de la siguiente forma. Tenemos el plano ZY y vamos a trazar ahora una línea en forma radial. El radio es igual a 2, recordemos que esas son las dimensiones de la esfera. Ahora vamos a trazar, en este caso, un perfil semicircular que va desde el eje Z positivo a negativo, describiendo un ángulo de pi radianes. Si desarrollamos la integral que está en la parte superior, para r tenemos esto. Posteriormente, desarrollamos para θ, va de 0 a pi. Y una vez hecho esto, desarrollamos para la siguiente parte, en este caso, de 0 a 2pi para el valor de phi. Y obtenemos el resultado final. Si el video fue de tu agrado, por favor suscríbete al canal y comparte el contenido para que pueda llegar a más personas. Espero que les haya gustado este tema y posteriormente veremos más sobre integrales triples. Y quizá hasta derivadas parciales. Hasta luego.